Recesión económica, crisis y contracción de la economía. Caída del consumo, de la producción y de la inversión. Paro, cierre de empresas, falta de oportunidades, desahucios por impagos de hipoteca, disparo de la deuda pública y privada, rescates bancarios con dinero público y los posteriores recortes en servicios públicos, además de congelación de las pensiones, bajada de salarios y la precarización laboral de millones de personas. Al otro lado del Atlántico, las cosas no eran mucho mejores. El banco Lehman Brothers, la cuarta entidad bancaria más importante de Estados Unidos, el 15 de septiembre de 2008 se declaró en quiebra con una deuda de 600.000 millones de dólares. Era solo el comienzo de lo que estaba por venir. En Estados Unidos, la cifra de personas sin hogar, los allí llamados homeless, se acercaban a los 600.000. Y en muchos países de Latinoamérica, los niveles de pobreza alcanzaban niveles verdaderamente dramáticos. En medio de este caos de sufrimiento y desesperación, podría parecer difícil creer que alguien puede llegar a aprovechar esa situación de crisis y recesión económica para ganar mucho dinero. Pero lo cierto es que hubo empresas que ganaron mucho dinero y gente que ganó muchísimo dinero. En este vídeo vas a descubrir cómo puedes aprovechar una recesión económica para ganar dinero mientras todo a tu alrededor parece desmoronarse. Stephen Deagle era un inversor que ganó 2.700 millones de dólares en acciones volátiles en la crisis económica de 2008. Y ese mismo año, el inversor Warren Buffett, una de las personas más ricas del mundo, invirtió 5.000 millones de dólares en acciones de Goldman Sachs. Y es que si tomamos como referencia el mercado de valores estadounidense y nos vamos al año 2008, vemos que a partir de ahí, si tomamos por ejemplo un lapso de tiempo de 5 años, el mayor rebote en el valor de unas acciones supuso una rentabilidad del 164%. Eso significa que una inversión de 10.000 dólares en el año 2008 hubiese aumentado su valor hasta los 26.400 dólares para el año 2013. Y si en lugar de 5 años ampliamos el tiempo a una década y nos vamos al 2018, estaríamos hablando de muchísimo más dinero todavía. ¿Entiendes ahora el potencial que encierran los periodos de recesión económica para la gente que tiene dinero para invertir y tiene algunos conocimientos básicos sobre el funcionamiento del mercado de valores y del precio de los bienes materiales? Muchas de las personas que ganaron mucho dinero en la crisis saben algo que la mayoría de personas no sabe, algo que les permitió tomar las decisiones y acciones que les llevaron a poder aprovechar las oportunidades que aparecieron en medio de esa recesión económica. Porque recuerda esto, una recesión económica siempre trae oportunidades para aquellos que saben verlas y deciden aprovecharlas. Y tú puedes aprender a verlas y aprovecharlas a tu favor, lo creas o no. Si sigues viendo este vídeo, verás que es mucho más sencillo de lo que crees, pero antes de adentrarnos de lleno en cómo ganar dinero en una recesión económica, es necesario explicar algo básico. El PIB o Producto Interior Bruto representa el valor de todos los bienes y servicios que se generan en un país, de modo que permite tener una estimación del crecimiento económico de un país en términos macroscópicos. Si el Producto Interior Bruto es positivo, crece la economía. Y si el Producto Interior Bruto es negativo durante al menos 2 trimestres seguidos, se habla de recesión económica. En una recesión económica lo que suele suceder es que cae el consumo y la producción de bienes y servicios. Aumenta el desempleo, se cierran empresas, se dispara la deuda pública y privada, se reducen los ingresos del Estado mientras aumentan sus gastos. Y eso suele llevar a otras consecuencias indirectas,
como por ejemplo que se precariza el trabajo, se congelan o se reducen las pensiones y los salarios, se disparan los desahucios y hay recortes económicos y el país entra en una espiral negativa que arrastra a millones de personas a padecer dificultades económicas. Una lección que podemos sacar tanto de la crisis económica del 2008 como también de la del 2020, esta última causada por las medidas tomadas ese año para frenar la pandemia del COVID, es que muchos inversores, ante una previsible caída del PIB de un país, venden sus acciones y los precios de las acciones se desploman. Y este dato, como vas a ver más adelante en el vídeo, es algo muy importante si quieres aprovechar una crisis económica para ganar dinero. Quizá tú en este punto te estés preguntando qué es lo que causa una recesión económica. Y la respuesta es que puede estar causada por muchos factores distintos, por una economía excesivamente dependiente de un sector específico, como por ejemplo lo era la construcción en el caso de España, justo antes de la crisis del 2008. Puede producirse también por un aumento del precio de las materias primas, por una sobreoferta de bienes y servicios, por una sobreespeculación a gran escala, por guerras, pandemias, por una fuga de empresas, etcétera, etcétera. Pero más allá de la causa de una recesión, lo importante es ser capaz de ver las oportunidades que trae y que están ocultas para la mayoría de personas. Porque esas oportunidades son las que han sabido ver y aprovechar personas como Warren Buffett o Stephen Deagle para ganar muchísimo dinero. Pero comencemos por el principio. La primera regla fundamental para comprender el funcionamiento de la economía es saber que ésta experimentará periodos de crecimiento y de recesión y que por tanto vendrán muchas más crisis del mismo modo que vendrán también muchas etapas de bonanza económica. Por tanto, la regla de oro que sigue cualquier inversor es no entrar en pánico cuando viene una recesión económica, sino fijarse en las oportunidades que emergen en medio del caos colectivo. Sé que puedes estar pensando que aprovechar las oportunidades que ofrece una crisis es muy fácil de hacer cuando alguien es rico y tiene un patrimonio de cientos o incluso miles de millones de euros y uno puede invertir mucho dinero, pero que no lo es en absoluto cuando uno es mileurista y tiene una hipoteca que pagar, una familia que alimentar y no tiene unos ahorros a los que recurrir cuando las cosas se ponen mal. Y sí, tienes toda la razón del mundo. Pero ahora quiero ir al punto previo a ese argumento que puede haber aparecido en tu mente. El punto previo es el ahorro. Es entender la necesidad de ahorrar. Porque nos pasamos la vida persiguiendo el dinero y enfocados en ganarlo sin tomar conciencia de que para acumular dinero no solo se trata de ganarlo, sino de gastarlo lo menos posible. Porque tú puedes estar ganando muchísimo dinero y viviendo un estilo de vida que haga que tú gastes todo lo que ganas, mientras que gente que gana mucho menos dinero que tú, pero que solo gasta dinero en sus necesidades básicas y poco más, puede estar acumulando mucho más dinero que tú. Y en los tiempos de bonanza económica es fundamental ahorrar, porque nunca sabemos cuándo vendrá la siguiente crisis económica. Y muchas veces creemos erróneamente que el hecho de que los bancos nos den un préstamo con mucha facilidad significa que el riesgo de no poder devolverlo es bajo cuando muchas veces puede no ser así. Porque recuerda la regla de oro, nunca sabemos cuándo vendrá la siguiente crisis económica. Y esto lo hemos visto muy claramente en el 2020 en muchos países, cuando nadie sospechaba que una pandemia podría llegar a producir las consecuencias económicas que vimos en tantos y tantos países como consecuencia de los confinamientos. Porque recuerda nuevamente, una nueva crisis económica llegará con total seguridad. Lo único que no sabemos es cuándo y por qué. De modo que mientras la mayoría de gente gasta sin preocuparse por ahorrar, deberías estar haciendo lo opuesto a ellos. Deberías estar ahorrando, porque eso es lo que te permitirá tener un colchón económico cuando venga la siguiente crisis. Y no esperes que los medios de comunicación te digan que deberías estar ahorrando. Porque lo que el sistema quiere, por encima de todo, es que se mantenga el consumo. Porque mantener un nivel elevado de consumo es lo que hará que las empresas puedan mantener su nivel de producción y que el consumo
de todo tipo de bienes y servicios siga tirando de la economía. Pero que nadie te diga que deberías estar ahorrando no significa que mantener un consumo elevado sea la opción más inteligente, sobre todo para aquellas personas con poco patrimonio, porque recuerda una vez más, una nueva crisis económica vendrá con total seguridad. Lo único que no sabemos es cuándo. Y precisamente por eso es importante que te prepares antes de que suceda. Entonces, el primer paso es dejar de gastar tanto como la mayoría y ahorrar y acumular un capital. Y cuando venga la próxima recesión económica, si tienes un capital disponible podrás aprovechar algunas oportunidades de inversión que suelen aparecer cuando viene una crisis económica. Porque cuando mucha gente está en dificultades económicas y necesita dinero rápido para pagar sus deudas, lo que hace para conseguir dinero rápido es vender acciones en bolsa, inmuebles, terrenos o incluso empresas. Y la necesidad de vender rápido, a causa de la urgencia económica en la que se encontrarán algunas personas, hará que baje de forma importante el precio de venta. Entonces será cuando tú estarás en condiciones de poder comprar ese tipo de bienes a un precio bajo que sin duda aumentará su valor cuando la recesión económica pase y vengan tiempos mejores. En una recesión económica, cuando mucha gente necesita dinero de forma urgente, es cuando uno puede encontrar verdaderas gangas si uno busca oportunidades buenas para comprar o invertir. Porque la clave de una buena inversión es comprar bajo y vender alto. Esto puede aplicarse a cualquier cosa que tú compres: coches, acciones en bolsa, inmuebles, terrenos, criptomonedas, empresas, etc. Y la clave para poder identificar esas oportunidades es tan simple como saber qué es lo que se está vendiendo a un valor más bajo que su valor real, o a un valor que tú sabes que subirá con el paso del tiempo. Y esto se aplica a cualquier cosa que se venda. Aquí te sería de mucha ayuda tener algunos conocimientos básicos de inversión y saber identificar, por ejemplo, cuando un piso se está vendiendo por debajo de su valor real, o cuando las acciones de una empresa son elevadas o son bajas en base a la evolución histórica de las acciones de esa empresa y en base al potencial económico de la empresa en cuestión. Eso es lo que te permitirá saber identificar aquellas oportunidades de comprar cosas que presentan un elevado potencial de revalorizarse a medio y largo plazo. Y si hablamos del sector inmobiliario en concreto, invertir en vivienda o locales presenta una ventaja específica. Es que tú puedes tener la vivienda que has comprado totalmente parada y esperar a venderla cuando pase la crisis económica y suban los precios, o puedes alquilarla y con ello tener ingresos pasivos cada mes. Tal vez estés pensando que eso es una inversión demasiado elevada para el capital del que tú dispones y que quizá sería más inteligente invertirlo en acciones. ¿Y qué pasa con las acciones cuando hay una crisis económica o hay inestabilidad económica? Que el valor de las acciones cae. Es como si hubiese un nexo invisible entre el valor de las acciones y las emociones de la gente que compone una sociedad, muy especialmente en épocas de crisis. De forma que hay mucha gente que cuando ve que el valor de sus acciones baja, ante el miedo a perder el valor que todavía tienen esas acciones, decide venderlas. Y cuando la gente de forma masiva entra en pánico y decide vender sus acciones, el valor de las acciones se desploma. Ahí es cuando aparece la oportunidad de comprarlas con ese dinero que ahorraste durante la temporada de bonanza económica. Por ejemplo, en el año 2008, el valor de las acciones de empresas del IBEX 35 bajó un 39%. Fue la mayor caída anual de toda su historia. Y en este punto es importante que tú recuerdes la clave de una buena inversión: comprar bajo y vender alto. Por eso es que con las crisis económicas aparecen las grandes oportunidades de inversión, porque se producen grandes caídas en bolsa y en el precio de bienes.
y la clave está en saber identificar las gangas que aparecen en medio de ese caos económico. Y recuerda siempre, del mismo modo que tú sabes con certeza que vendrá una nueva crisis económica, aunque no sepas cuándo, también sabes que vendrá una época de bonanza económica y que el valor de esas acciones que has comprado subirá de forma importante. Esa es la clave para aprovechar las crisis económicas para ganar dinero. Invertir en comprar acciones, inmuebles, cuyo valor se ha desplomado para esperar a que su valor suba y venderlas entonces. Por el contrario, cuando se compran acciones en época de bonanza económica, cuando su valor es elevado, pero uno piensa que el precio seguirá subiendo, se corre el riesgo de que si viene una crisis económica, el valor de esas acciones caiga considerablemente. Y si a ti te pasa eso, es decir, si tú compras cuando el valor de una acción es elevada, viene una crisis económica y su valor comienza a reducirse, tienes dos opciones. Vender cuando el valor empieza a caer para así minimizar las pérdidas, o esperar a que pase la crisis y que el valor de esas acciones vuelva a subir para venderlo entonces. Esta última opción sería la que te permitiría ganar dinero, pero debes saber que desde que las acciones caen en una crisis económica de forma significativa hasta que crezcan de forma importante, lo más probable es que tengan que pasar varios años. Pero debes tener claro que comprar en época de crisis para vender en época de bonanza es una inversión a medio y largo plazo. Así es como tú podrás sacar un beneficio económico de lo que para una mayoría de gente será un periodo de dificultades económicas y de empobrecimiento. Y una vez hayas comprado acciones, inmuebles, terrenos o otro tipo de bienes a un precio bajo, lo único que tendrás que hacer es esperar a que se revalorice mientras ves como todo a tu alrededor se desmorona mientras el paso del tiempo trabaja a tu favor. Pero si tú has hecho como la mayoría, si has gastado la mayor parte del dinero que has ganado durante años, es posible que no puedas aprovechar esas oportunidades. Incluso es posible que te encuentres ante la amenaza de perder tu empleo, de ser desahuciado y, a consecuencia de eso, de pasar graves dificultades económicas y tengas que escuchar esa frase maldita que nuevamente repetirán muchos analistas en tertulias de televisión. ¿Quieres saber cuál es esa frase? Que has vivido por encima de tus posibilidades. Es una frase que me parece injusta porque no creo que sea cierta para la mayoría de personas que se encuentran en dificultades económicas. No me gusta porque quienes la dicen de forma sutil están dando a entender que es culpa tuya encontrarte en esa situación de vulnerabilidad económica por haber vivido por encima de tus posibilidades. Pero una cosa es cierta, si tú quieres tener un colchón económico de seguridad cuando venga la próxima crisis económica y quieres disponer de un capital para invertirlo cuando venga la recesión económica, vas a tener que ahorrar dinero. Y puede que para conseguir un ahorro significativo, en algunos casos uno tenga que cuestionarse cosas de su vida que quizá no se ha cuestionado nunca. Como por ejemplo, el tipo de ocio que tienes, los destinos a los que vas de vacaciones o incluso el número de hijos que decides tener. Porque todo este tipo de cuestiones es algo que tendrá un gran impacto en la cantidad de dinero que eres capaz de ahorrar. Y hay otra cosa muy cierta. No esperes que todos esos que desde los platos de televisión te dijeron que viviste por encima de tus posibilidades, te digan ahora que ahorres en época de bonanza. Porque los medios de comunicación no lanzarán mensajes que animen a la gente a reducir el consumo e incrementar el ahorro. Recuerda, el sistema lo que quiere es que el consumo se mantenga elevado para que de ese modo ese consumo siga tirando de la economía, aunque sea a costa de que millones de personas no tengan un colchón económico de seguridad cuando venga la siguiente crisis económica. De modo que ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Comenzar a prepararte ya para cuando venga la siguiente crisis económica? ¿O seguir viviendo como la mayoría, gastando la mayor parte de lo que ganas? Si crees que este vídeo puede serle de ayuda a alguien, compártelo por WhatsApp y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.